El dólar parece tomarse una pausa en su movimiento alcista actual, pero se trata por ahora solamente de eso, de una pausa en un movimiento que por ahora no tiene un techo demasiado claro. Pero los datos de empleo de Estados Unidos del mes de septiembre, que se publican en muy pocas horas, pueden ser decisivos para que la moneda estadounidense consolide sus ganancias ante las monedas principales y, por supuesto, en la bolsa de New York y ante las materias primas. De todas formas, hay que ver si el euro logra escapar a estos mínimos de 20 años que ha tocado en la semana pasada y la libra esterlina sus mínimos históricos del día 26 de septiembre. El yen es una incógnita, está sujeto a intervenciones por parte del Banco de Japón. Sobre todo esto vamos a hablar hoy, viernes 7 de octubre de 2022. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, como siempre, recordamos que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Durante varios meses hemos visto cómo el dólar dominó a voluntad los mercados financieros. Vimos cómo el euro llegó a un mínimo de 20 años en varias oportunidades, la última de las cuales fue la semana pasada en 0,9525. La libra esterlina, una de las monedas más tradicionales del mercado de divisas, en un mínimo histórico en 1,0305, un nivel insólito y poco esperable en circunstancias como las actuales, y el yen en mínimos de 24 años en 145,90. Esto muestra claramente cómo el dólar no cede, o por lo menos no lo había hecho hasta pocos días atrás en su escalada ante prácticamente todos los activos, pero donde más se nota justamente es en el mercado de divisas. También, por supuesto, el oro llegó a mínimos de 2 años, la plata y el platino algo más estables, el petróleo mínimos del año prácticamente, y así podríamos mencionar a todos los metales e inclusive la bolsa de New York, la más importante del mundo, que también opera en mínimos de prácticamente 2 años en sus índices principales. Pero comienzan a sonar algunas voces provenientes de la Fed, que es donde se inició justamente este movimiento alcista del dólar, que no parece estar tan unánimes en su voluntad de seguir aumentando la tasa de interés como lo ha hecho desde el mes de marzo el Banco Central para tratar de paliar una inflación que por supuesto está en máximos de varias décadas y que por ahora da muy pocos signos de ceder. De hecho, hubo algunas decisiones de diversos funcionarios del Comité Federal de Mercados Abiertos del FOMC, por su sigla en inglés, que se ven partidarios de seguir aumentando la tasa, pero a una velocidad menor, a un ritmo menor que lo ha hecho en los últimos tiempos, cuando elevó la tasa en 0,75% en varias oportunidades para dejar la misma, o por lo menos lo que se pretende, cerca del 4% en los próximos meses. Por supuesto, esto puede tener un efecto parcial sobre la inflación, dado que hay variables que la Fed no domina, como es el aumento o la baja del precio de la energía, que depende de factores totalmente externos y más vinculados a lo geopolítico que a lo propiamente a lo que responde propiamente a la oferta y demanda en los Estados Unidos. De manera que este tipo de medidas lo que ha generado es un alza indiscriminada del dólar en, decíamos antes, en sus pares principales, de los cuales ahora las monedas más importantes intentan alejarse justamente de sus mínimos, de esos mínimos que habíamos mencionado anteriormente. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de que la Fed suavice de alguna forma su política monetaria. Hay varias voces que esta misma semana han confirmado la voluntad de seguir aumentando la tasa de interés. No son las mismas que hablaban en sentido contrario, por supuesto, la semana pasada, y se ha generado una suerte de clima distinto en los últimos días que
bueno, provocó un rebote importante en la bolsa de New York con un aumento de las acciones, con una recuperación del índice de Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq 100. Y en cuanto a las monedas, que es lo que hoy nos ocupa, bueno, un euro que estuvo a punto de superar nuevamente su paridad 1 a 1 ante el dólar. Se detuvo 2 puntitos por debajo de ese nivel en 0,9998 y otra vez vuelve a caer, pero con algunos atenuantes. ¿Cuáles son? Bueno, justamente hoy, viernes 7 de octubre, tenemos el dato de empleos de Estados Unidos. Cuando usted vea este video, probablemente ya se haya publicado este informe, y los pronósticos hablan de la generación de unos 240.000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, con una tasa de desocupación que quedaría en el 3,7% y con ganancias por hora que no quedarían, o por lo menos no sufrirían cambios respecto a los meses anteriores. Si esto sucede, efectivamente será una generación de empleo mucho menor a la esperada o mucho menor al mes de agosto, que fue de 315.000 nuevos puestos de trabajo, y esto podría provocar una ligera baja de la moneda estadounidense ante la presunción de que el mercado laboral comienza a ofrecer signos de debilidad, y esto también provocaría que la Fed mire atentamente sus acciones antes de decidir seguir aumentando la tasa de interés en forma muy agresiva. De este informe, por supuesto, no es el único, va a depender en buena parte de lo que suceda con el euro en los próximos días. La superación de 1 a 1, de la cual está ahora unos 180, 200 puntos, generaría un alza más importante de la moneda única, que de todas maneras no tiene demasiados argumentos para defender una tendencia alcista. Como vemos en Europa, hay una crisis energética importante proveniente de la falta de suministro de gas por parte de Rusia a gran parte de los países de Europa occidental. Tenemos, bueno, el invierno que viene, con lo cual ahí tenemos también un gran problema en materia de suministro de energía, con un costo muy alto de la misma, y también una inflación muy alta que el Banco Central Europeo busca paliar en forma muy moderada y sin tomar las medidas que ha tomado, por ejemplo, la Fed. Lo ha hecho, pero en forma tardía, como nos tiene acostumbrados el Banco Central Europeo. De manera que con este panorama el euro podría generar algunas ganancias, pero tal vez no por mérito propio, sino por una propia caída del dólar en varios frentes, que justamente hoy tiene una prueba de fuego con los datos de empleo del mes de septiembre. Los datos ya conocidos, el ISM de manufacturas y el ISM de servicios, dieron cifras mixtas, uno mejor de lo esperado, otro peor de lo esperado, y esto por ahora no provocó demasiado impacto en los precios de la moneda estadounidense. Y el euro, y bueno, depende en gran parte de lo que pase con el billete. Desde un punto de vista técnico, el euro dólar cotiza 0,9802, un nivel muy bajo en la historia de la moneda única, y que se acerca nuevamente a los mínimos de 20 años que alcanzó la semana anterior, puntualmente el día 28 de septiembre, en 0,9525, que es el segundo soporte para los próximos días, antecedido por 0,9670. Los niveles a tener en cuenta al alza se ubican en 0,9885, luego 1 a 1, que es un nivel que estuvo a punto de vulnerar esta misma semana, pero más que eso, esta línea de tendencia bajista que proviene de los máximos del día 31 de marzo en 1,1155, que tiene varios puntos de apoyo y que tiene justamente su siguiente punto de confirmación en 1,003540. Va a depender, por supuesto, del momento en que este punto sea alcanzado, dado que va a ir bajando en la medida en que pasen los días. Ya por encima de esos niveles aparece 1,0190, pero lejos de los niveles actuales. Este es un máximo que había alcanzado el día 12 del mes pasado. Los indicadores no terminan de definir una tendencia demasiado clara. Hay un momento que volvió a caer en las últimas dos sesiones, pero se mantiene cerca de su línea media sin ofrecer señales importantes en estas horas
primeras del día viernes y con una demanda que vuelve a crecer después de haber llegado a una sobreventa prácticamente extrema. Había llegado a un 23.5% para volver sobre sus pasos. Esto fue a inicios de esta semana, volvió a caer y ahora se ubica en un 43.1%, apuntando a su línea media, lo cual sugiere que puede haber al quiebre de esta zona de 0,9880, 0,99, un movimiento favorable al euro durante los próximos días. El oscilador estocástico había brindado una señal bajista, pero no llegó a cumplir el ciclo de 5 velas que se le impone de acuerdo a su fórmula y ahora vuelve sobre sus pasos también para, bueno, dar una señal alcista, no la que nos gusta, es una señal que proviene de la zona de trading, pero señal alcista al fin que puede estar anticipando también un movimiento favorable al euro. Por supuesto, el quiebre de la zona de 0,9530 ya generaría una aceleración bajista mucho más marcada para los próximos días. La libra esterlina, podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos, está por lo menos nominalmente en el peor momento de su historia. Decíamos al principio que llegó a mínimos históricos el día 26 de septiembre con un nivel de 1,0305, parecía que caía la paridad, fue una caída monumental, una caída abrupta y que duró muy pocos minutos, pero que llevó al nivel mencionado a la tradicional moneda británica. ¿Qué se debió? Bueno, a los anuncios de parte del gobierno británico de recortar impuestos y sin aclarar del todo cómo iba a financiar dicho plan, lo cual provocó un pánico en los mercados inmediato y esa caída que mencionamos anteriormente. A partir de ahí, la libra ganó posiciones sin demasiado sustento. Es verdad que tuvo un rebote que podríamos más describirlo como técnico que como fundamental, con una ganancia de más de 1.100 puntos desde esos mínimos históricos para detenerse apenas por debajo de 1,15, esto fue esta misma semana. Pero claro, el dólar vuelve a ganar posiciones desde el día miércoles y esto se está notando con una caída de un tenor por ahora moderado de la moneda británica que ahora mismo cotiza a 1,12 a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos. Una generación de empleo por encima de lo esperado generaría otra caída adicional de la moneda británica, en tanto un informe que decepcione a los mercados podría provocar un alza de la moneda británica. La libra esterlina, por supuesto, está sujeta no solamente a lo que decida el gobierno o el Banco of England, que es en definitiva el emisor y quien maneja el flujo de dinero circulante, sino también lo que pase con el dólar que, bueno, como vemos, está muy fuerte en todos los frentes en este tiempo. El Banco of England está en estos últimos meses elevando la tasa de interés, como lo están haciendo otros bancos centrales, para tratar de paliar una inflación que está muy alta en máximos también de varias décadas, al igual que en los Estados Unidos y en Europa, pero además debe lidiar con una crisis energética que ha llevado al combustible, por ejemplo, a tener su máximo histórico en el costo que tiene y también en el gas que pagan los consumidores mes a mes, que está provocando, por supuesto, temor a que no se puedan afrontar las cuentas en el consumo doméstico. Todo esto, por supuesto, pesa sobre la libra esterlina, que intenta no volver a sus mínimos históricos, pero que se ve limitada por debajo de 1,15 y debe superar con claridad y confirmando ese quiebre la zona de 1,18, 1,19 que cambiaría su panorama de corto plazo. En nuestra opinión, no están dadas las condiciones para que esto suceda, todavía falta, podríamos decir, una vuelta más a la baja de la moneda británica, por lo menos hasta que la Fed deje de subir la tasa de interés y hasta que la crisis energética actual, que es la que está provocando en parte esta caída de la libra, bueno, tienda a atenuarse de alguna manera. Técnicamente vamos a ver que todavía hay argumentos para pensar que puede haber una caída adicional de la libra en los próximos días. Técnicamente el par libra esterlina dólar cotiza a 1,1217 en estos momentos, con una tendencia bajista de gráfico diario que intentó vulnerar en su primera instancia en los máximos de esta semana en 1,1495, no superó
esta línea de tendencia bajista secundaria y volvió a caer por ahora en una velocidad moderada y lejos, por supuesto, de los mínimos que había alcanzado el día 26 del mes pasado, mínimos históricos para la moneda británica en 1,0305. Desde el nivel actual tenemos soportes en 1,1090, 1,0950 y 1,0780. En dirección alcista aparece nuevamente esta línea de tendencia en 1,1365, cerca del nivel actual y que fue además quebrada, como decíamos antes, días atrás, por encima de ese nivel 1,1495, justamente los máximos de esta semana, y 1,1755, donde aparece esta línea de tendencia bajista que es mucho más importante y cuyo quiebre cambiaría la dinámica bajista de la moneda británica en estas últimas semanas. Los indicadores justamente se posicionan en dirección alcista, con momento que brinda una ligera divergencia entre su línea y la curva de precios, una divergencia que se viene dando ya desde los mínimos mencionados en 1,0305 y que está anticipando un cambio de dirección para los próximos días, al igual que la demanda del par que aparece ahora en un 46%, apuntando a su línea media, había llegado a niveles muy bajos, a un 12%, algo que no suele pasar en este tipo de activos. El oscilador mantiene una señal alcista vigente, volvió o se agotó días atrás, pero vuelve ahora sobre sus pasos y comienza a dar señales alcistas nuevamente. En conjunto, podríamos decir que la libra tiene más para ganar que para perder en los próximos días, sobre todo si logra superar esta zona de 1,14, podríamos decir, para confirmar el quiebre de esta línea de tendencia secundaria y apuntar nuevamente a esta línea de tendencia primaria o principal que pasa, como decíamos anteriormente, por la zona de 1,1750. El yen fue de las monedas principales la que más sufrió, por lo menos en una primera instancia, el embate del dólar, pero tiene atenuantes y tiene motivos para que esto haya sucedido. En principio, el yen, al igual que la onza de oro, es considerado un activo seguro al cual acuden los inversores en tiempos de crisis, pero claro, esta vez lo que está primando es la búsqueda de seguridad a través de un activo que habitualmente no paga demasiado y que hoy está en máximos de 15 años, que son los bonos del Tesoro de 2 años en Estados Unidos. La venta de bonos de la Fed, que había comprado más de 10 billones de dólares en esta especie, bueno, está provocando poca atracción por parte de los inversores y se ve obligado, por supuesto, el Banco Central a elevar los rendimientos que están por encima del 4,25%, y esto atenta contra la posibilidad de que el yen y también la onza de oro vuelvan a escalar posiciones. Pero también hay una contraparte en todo esto. El día 21 de septiembre el Banco de Japón dejó sin cambios la tasa de interés y anunció que esto va a suceder durante mucho tiempo más. Esto que provocó una caída adicional de la moneda nipona a la zona de 146, 145,82 puntualmente fue el nivel que tocó, lo cual encendió las alarmas del Banco de Japón, que inmediatamente intervino en el mercado de divisas, algo que ya se venía hablando en los medios locales en los días anteriores, provocando una recuperación inmediata del yen de más de 500 puntos. Pero este tipo de intervenciones suele tener un efecto efímero, tanto en los precios como en el tiempo, y otra vez el yen se ubica en la zona de 145. Pero claro, la posibilidad de que haya una intervención inmediata por parte del Banco de Japón limita la caída de la moneda nipona, que ahora se mueve en una franja de precios muy estrecha. Por un lado, no crece porque los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen muy altos, pero tampoco cae ante la posibilidad de que se produzca una intervención por parte del Banco de Japón. Esto está generando movimientos muy limitados en el precio de la moneda nipona, que si los rendimientos comienzan ligeramente a caer, de lo cual va a depender también que los datos de Estados Unidos no sean del todo positivos y la Fed se vea obligada a bajar su ritmo de venta de bonos, bueno, esto podría también traducirse en un alza
del yen durante los próximos días, que tiene, vamos a verlo luego técnicamente, una línea de tendencia alcista que limita sus chances de crecimiento, pero al quiebre de 144 podría sí generar un movimiento favorable a su, a su crecimiento durante los próximos días. Desde un punto de vista técnico, el par dólar-yen cotiza a 144,91 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero de gráfico diario en este caso, pero con algunas particularidades. El precio llegó a 145,80-85, esto fue el día 22 de septiembre, luego de la intervención del Banco de Japón. En verdad fue lo que motivó la intervención del Banco de Japón, y a partir de ese momento el precio se mueve no demasiado lejos de la zona de 145, pero sin poder superar con claridad ese nivel, dado que está la posibilidad de una intervención y con objetivos ahora justamente en 145,80, los máximos mencionados, y 147,05, un nivel que no toca hace décadas. En dirección bajista, esta línea de tendencia alcista que pasa por 143,75 en este momento es el primer objetivo a tener en cuenta a la baja, y por debajo de ese nivel 143,35, 141,60 y 140 yenes por dólar, un nivel que justamente con la intervención del Banco de Japón fue a buscar el mismo día 22 de septiembre, un día de muchísima amplitud de precios, por supuesto, con indicadores que justamente presentan señales neutras en estas horas, dado que el precio viene lateralizando, más allá de estas oscilaciones mencionadas, sin poder dar una pista del todo clara. Momento se mantiene apenas por encima de su línea media, en tanto la demanda viene cayendo y comienza a apuntar ahora su línea media en un 61%, pero en verdad se asemeja más a una búsqueda de equilibrio del precio, dado que este gráfico diario, compuesto además por una RSI de 14 velas, necesita, ir decantando esta señal para buscar su punto de equilibrio, en tanto el oscilador estocástico, que aplica perfectamente en un mercado sin una tendencia tan punzante, que es el caso actual, por lo menos en las últimas sesiones, comienza a brindar señales a la baja. En nuestra opinión, el quiebre de 143,50, podríamos decir, para confirmar esta línea de tendencia alcista, su quiebre por supuesto, generaría un movimiento favorable al yen, que habrá que ver si se produce durante la próxima semana o si hay que esperar algunos días más. Lo cierto es que se viene angostando el rango de precios dentro del cual se mueve esta línea de tendencia y los máximos de 24 años que alcanzó el día 22 de septiembre. El dólar australiano tiene la particularidad de anunciar y anticipar los movimientos de las demás monedas, pero esta vez no está cumpliendo con esa condición. Hace varios días que está lateralizando en una franja de precios bastante amplia, de más de 160 puntos, y no ha logrado capitalizar el aumento de tasa de interés por parte del Banco de Australia, conocido el martes por la mañana, porque este aumento estuvo por debajo de lo esperado. Si bien se esperaba que haya un aumento del 0,5% que hubiera llevado la tasa al 2,8%, finalmente quedó en el 2,60, y esto lógicamente fue mal visto por los mercados, que vuelven a castigar a la moneda australiana, que depende en buena parte de lo que suceda con la economía china, también de lo que suceda con el oro. Es un productor de este metal importante a nivel global, y lógicamente si no tiene alicientes, si no tiene estímulos, que el dólar tampoco se lo permite, vemos cómo el OSI se ubica en mínimos del año, mínimos de mucho tiempo, por debajo de la zona de 0,66 y muy por debajo de la zona de 0,70, que es un nivel que siempre le ha quedado cómodo a esta moneda tan tradicional, que suele de todas maneras mantener movimientos muy medidos y muy moderados en los cortos plazos. Habrá que seguir de cerca a la moneda australiana, dado que esta lateralización en que ha ingresado la semana anterior y de la cual no ha logrado salir durante toda esta semana, podría estar generando un canal lateral, vamos a verlo técnicamente, que provoque a su vez una caída adicional del OSI durante los próximos días,
en cuyo caso también puede estar anticipando una baja adicional de las monedas europeas. Pero para esto, por supuesto, habrá que esperar datos más importantes. Decíamos antes, los primeros los tenemos en muy pocas horas con los datos de empleo de Estados Unidos del mes de septiembre, pero también con los datos que provengan la semana próxima. Técnicamente, el dólar australiano cotiza 0,6418 ante el dólar, con una tendencia que, como se ve, se mantiene bajista en el gráfico diario, con algunas particularidades también parecidas a la del yen, con una caída que parece haberse detenido en los mínimos del día 28 de septiembre, en la zona de 0,6365, pero que no logra revertir ni siquiera con los anuncios de política monetaria del Banco de Australia, que, bueno, no le hicieron gran favor con un aumento de tasa de interés menor al esperado, pero que sirvió en su hora para, bueno, salir de la incómoda posición en que se ubica el OSI en mínimos del año. Tiene ahora soportes en las zonas de 0,6365, luego 0,63 y 0,6265. Se está moviendo poco esta moneda, una moneda que en general tiene una amplitud de precios muy moderada y que no sale justamente de esa particularidad en estas horas. Al alza 0,6540, 0,6605 y 0,6665, con varias líneas de tendencia, la última de las cuales, la que estamos viendo, tiene su punto de confirmación, es una línea todavía no de tendencia, le falta un punto, en la zona de 0,6740, esto es para el día de hoy, no va a pasar, por supuesto, no tiene motivos el OSI para crecer 300 puntos en estas horas, pero es para tenerla en cuenta para los próximos días. Los indicadores comienzan a brindar señales moderadamente alcistas, pero con cierta cautela, con un oscilador estocástico que brinda una señal alcista muy moderada, ni siquiera logra superar la zona de sobreventa del 20% al alza, está muy limitada esa señal, en tanto la demanda aparece ahora en un 36%, apuntando ligeramente al alza, todavía sin confirmar señales importantes, y momento que se mantiene muy lejos de su línea media. Claro, ha perdido velocidad y momento justamente el movimiento actual, dado que viene lateralizando. ¿Habrá posibilidades de que haya un canal lateral de continuación de tendencia? Habría que verlo. Por supuesto, el quiebre de esta zona de 0,6365 podría generar una caída adicional de casi 200 puntos de la moneda australiana, dado que esa es la amplitud de precios que tienen las últimas velas diarias, que, bueno, está dentro de las posibilidades, si bien estos indicadores comienzan a brindar, como decíamos antes, señales moderadamente alcistas, todavía lejos de ser confirmadas. Y esto es todo por el momento. Los esperamos el lunes con un nuevo y completo informe sobre el mercado de divisas a cargo del señor Andrés Hidalgo, que nos hace en forma excelente, y con nuestros compañeros durante toda la semana. El próximo viernes estará de nuevo Verónica con ustedes, para hablarles nuevamente del mercado de divisas, que también lo hace en forma extraordinaria. Y bueno, por nuestra parte, esto es todo. Muchísimas gracias por ver Pulso de Mercado.